Chile vive más. La longevidad no solamente desafía nuestra seguridad social y nuestra economía, sino también nuestra forma de convivir, de trabajar, de cuidarnos y de mirarnos entre generaciones. Hoy más que nunca necesitamos que las personas, el Estado, las empresas y la sociedad civil aportemos a que la vejez deje de ser un desafío intelectual y se convierta en un compromiso colectivo. ¿Cómo pasamos a la acción para que vivir más sea sinónimo de vivir mejor? De eso hablaremos hoy en estas conversaciones del Chile que viene. Y les doy la bienvenida a nuestros invitados. Estamos con Pedro Paulo Marín, médico, especialista en medicina interna y geriatría, profesor titular de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, con estudios de posgrado en la Universidad de Gales, Reino Unido, y es fundador, past president y actual director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Además, es ampliamente conocido por su labor pionera en esta área y por ser coautor del libro Vivir más, vivir mejor. Estamos también con Pablo González, bienvenido Pablo, gerente general de ILC, matriz financiera de la Cámara Chilena de la Construcción, con empresas líderes en los sectores previsional, financiero y de salud. Cuenta con una destacada trayectoria en el mercado financiero, ámbito en el que además ejerció la docencia por más de 15 años. Es ingeniero comercial de la Universidad Católica y MBA de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Dos grandes currículos. Pablo, a diferencia de los países desarrollados que tuvieron décadas para adaptarse a este cambio, Chile está enfrentando un envejecimiento acelerado sin haber alcanzado el mismo nivel de ingresos per cápita. ¿Qué titulares te trae a la mente esta afirmación? A ver, yo creo que lo primero, Mercedes, es que uno en su vida personal o familiar, este es un fenómeno que también lo está viendo. O sea, Total. Mi abuela materna nació el año 1922, ¿ya? Y mi hija, que nació 90 años después, nació en 2012. Cuando mi abuela nació, la expectativa de vida en Chile de una mujer al nacer era 40 años. Cuando mi hija nació, era más de 85. O sea, en 90 años de diferencia, la expectativa de vida se duplica. Es brutal. Y eso yo creo que cualquiera que escuche hoy lo vive en su entorno, en su familia. Lo segundo que creo que también es importante entender, yo lo aprendí en este grupo cuando llegué. Yo no venía de la industria de los seguros de vida, ni tampoco de la salud. Es que en Chile la expectativa de vida ha aumentado 0,2 años por año. O sea, una persona que nace 10 años antes vive o tiene una esperanza de vida 2 años más baja que una que nace 10 años después. Y ese es un fenómeno que es una buena noticia para Chile, pero impone un tremendo desafío. Un tremendo desafío presente y futuro. El año 1950 había 25 jóvenes menores de 20 años por mayor de 70 años. Sí. La misma estadística del año 80 era 10 veces. Y esa estadística, cuando uno la mira hacia un futuro no tan lejano, 2040 y un poco más, es menos de una vez. O sea, van a haber más chilenos mayores de 70 años que chilenos menores de 20 años. Entonces, si bien suena mucho número, al final todos concurren en la misma dirección, en que una gran noticia para Chile, tener indicadores de esperanza de vida de país desarrollado, imponen un tremendo desafío porque hay que ponerse a pensar rápidamente como país desarrollado en esta temática. Doctor, usted escribió este libro, Vivir más, vivir mejor, seguramente porque usted ve una necesidad concreta. ¿Qué pasa? ¿No estamos, a pesar de que sabemos que la expectativa de vida es larga, no nos estamos preparando bien para la longevidad? Así es, pero sí se puede, y a toda edad. Entonces, el tema en medicina, el tema del envejecimiento está actualmente de moda, porque la gente de hoy día que tiene 90 años era como la gente de 70 años hace años. Después, como se dijo aquí muy bien, en los países se están envejeciendo todos. Ahora, hay que aprender, hay que saber cómo hacerlo. Entonces, este libro está enfocado a dar información útil a gente de 40, 50, 60, 70 años. Porque así se puede hacer. Así como uno cuida sus dientes y uno se los lavó bien durante toda la vida, uno va a poder llegar con los dientes mejor a más años. Y aquí lo mismo, la salud física y mental uno la puede mantener más años si sabe cómo hacerlo y se esfuerza y lo hace.
Pablo, ¿cuál dirías tú que es el principal desafío o los principales desafíos que el cambio demográfico le impone al sector privado? Primero, hay un desafío de mercado laboral. ¿Ah? Estos números que hablábamos recién hacen que la forma como se compone la fuerza laboral cambie rápidamente. Y eso nos obliga a pensar bien, a pensar en positivo, en cómo adecuar ese mercado laboral para personas de 60 más. Esto no se trata de extender la vida laboral hasta el último día, ni mucho menos. Se trata de pensar en las formas correctas en que uno puede generar condiciones para que ese grupo etario trabaje y trabaje bien, y trabaje en condiciones y con reglas que son acordes a su edad. Eso hay países europeos y algunos asiáticos que ya lo han hecho, digamos, aquí no hay que inventar la rueda. Por otro lado, lo adelantaba el doctor, el tema de la salud, la prevención, la detección precoz, no solamente es extender la vida, sino que es extender una vida mejor. Y lo interesante es que tú lo estás planteando como parte del desafío de las empresas. Absolutamente, absolutamente, porque en Chile no tenemos cultura preventiva ni de detección precoz. Yo creo que hemos avanzado, digamos, pero falta. Y ahí hay un desafío también importante, y las empresas se tienen que involucrar. Las empresas son redes de protección de sus trabajadores mucho más fuertes de lo que las propias empresas creen. Doctor, usted decía que cuando se le pregunta a las personas hasta qué edad quieren vivir, dicen los 80, siendo que sabemos que tenemos posibilidades de vivir más. ¿Por qué es eso? Bueno, eso también se ha analizado, se ha estudiado, porque las personas en general hoy día creen que después de los 80 años se asocia a una decrepitud mental y física, entonces no van a ser capaces. Y eso hoy día ya se sabe que las expectativas de vida van a ser superiores. Y también se sabe que hoy día si usted interviene antes, uno como persona o como grupo humano o como país, uno puede pasar los 80, 90 años en buena calidad de vida. Son poco, cuando uno le hace las preguntas a los alumnos, ¿cuánto porcentaje de alumnos, de personas mayores están en un hogar de ancianos? Mucha gente incluso dice 50%, cosa que es falso. En todas partes del mundo es menos del 5%. Entonces, hay también una información que uno a veces recibe por la prensa o por la televisión o por los medios masivos, que ser anciano es ser limitado. Y eso hoy día se sabe que no es así. Por lo tanto, desde el punto de vista de salud, la pensión perfectamente se puede mover hacia una edad más adelante. Hay un tema político, social, etcétera, pero de poderse hacer, se puede hacer. Hay mucha gente que a los 70 está muy bien, entonces, o a los 80. Entonces, hay que aprovechar. O sea, hay que cambiar ahí un mito sobre cómo llega uno a las edades que están más allá de los 80. Y siempre uno puede cambiar de rumbo, si a veces uno no sabe. Y me imagino, vamos a conversar después, cuáles son las bases más importantes que hoy día se confirmaron con la pandemia. Porque en la pandemia el 80% de mucha gente en Europa, Estados Unidos, Australia viven solos. Cómo pasó esa gente los 2 años siguientes, hoy día se sabe cómo pasaron la gente mejor. Pablo, yo veo que existe un consenso sobre la relevancia fiscal, social y económica de promover un envejecimiento activo. Pero ante este desafío, ¿qué políticas intersectoriales has visto tú que sería bueno implementar en áreas como la salud, la economía, el urbanismo, el transporte? Porque abarca todas las áreas, incluso la educación. Sí, yo creo que la problemática que se da con el envejecimiento tiene mucho que ver con otras que están ocurriendo en el país y que las miradas no son largas, porque estos son temas que hay que pensar a muy largo plazo, muy largo aliento, y hay que tomar medidas ahora que van a tener efecto o consecuencias probablemente no en un ciclo político. El ciclo político de 4 años atenta contra eso. Y por lo tanto requiere una reflexión y un trabajo país, un trabajo Estado, que trascienda a los gobiernos. Esto es como un lugar común hoy día, porque en infraestructura aplica lo mismo, en salud aplica lo mismo, pero requiere esa mirada porque en un ciclo político no se va a ver. Creo que los países que comillas, llevan la delantera han abordado todas las temáticas que tú señalas de una manera más integral y enfocada. Y Chile no tiene por qué restarse de esa lógica. Yo creo que no hay ninguna razón para que se reste. Hay que mirar la salud, la ciudad, la imagen de la vejez. Creo que es otra cosa que muchos países que lideran lo han trabajado, lo señalaba el doctor, esta imagen de la persona 60, 65 más que ya se fue a una plaza
a leer el diario, digamos, y Alimentar las palomas. alimentar las palomas. Eso ya no es así. Y eso también requiere de un esfuerzo de marketing, de imagen más cultural, que cambie esa visión que hay de la vejez. Doctor, la fragilidad es un predictor muy crítico de dependencia y un desafío mayor para la salud pública. En su opinión, ¿qué estrategias concretas deberían implementarse en la atención primaria para detectar este riesgo a tiempo y evitar que se convierta en una discapacidad permanente? Es una tremenda y muy buena pregunta. El concepto de fragilidad fue introducido por la geriatría en el mundo hace 10, 15 años. Es un constructo muy importante porque si uno entiende, hoy día se sabe que no es tan importante tomar 5 remedios o 10 remedios, tener una enfermedad, tener 10 enfermedades, sino que cómo uno transita en los años que sigue para hacia adelante. La fragilidad, por ejemplo, podemos traducirla en un ejemplo. Si uno camina en un corredor o en un pasillo y le pasa algo, uno puede quedarse ahí detenido o no avanzar o retroceder para atrás. La fragilidad, al focalizarla, porque hay fragilidad física, mental, social, económica, familiar, uno la puede intervenir y puede hacer que esta persona avance en este corredor y siga avanzando hacia adelante. Si uno no lo hace, esas personas frágiles, la mayoría se discapacitan. Y la discapacidad es primero lo que uno no quiere. Uno no quiere llegar a los 70 años limitado físico o mentalmente, o los 80 o los 90. Pero tampoco, entre comillas, le conviene al país o a esa ciudad. Si uno tiene muchos discapacitados en una ciudad, en una región o en un país, eso va a salir más caro, más tedioso, sufren las familias, sufren los pacientes. Entonces, la discapacidad se puede reducir. Entonces, a pesar de que en el mundo hay más personas mayores, la discapacidad ha disminuido. Entonces, el concepto de fragilidad es un concepto importante de focalizar. Y más que medirse la presión o el azúcar, es un concepto un poco más amplio. Lo cual nos lleva a la prevención, ¿verdad? Y Pablo, la prevención suele verse como un gasto adicional, más que como una inversión. Sin embargo, hay mecanismos. ¿Y qué mecanismos de financiamiento o incentivos público-privados podrían acelerar este cambio de foco? A ver, yo creo que efectivamente, o sea, la prevención ha sido vista históricamente por el mundo de la salud pública o estatal y el mundo también de los seguros privados como algo lejano, como algo que no los toca en el corto plazo. Yo creo que han habido cambios. Por ejemplo, hoy día en el sistema privado asegurador existen metas de prevención que son necesarias de cumplir para poder ajustar las tarifas. Si no se cumple, no se pueden ajustar las tarifas. Me refiero a las ISAPRE. Creo que también las empresas de cierto tamaño también están cada vez introduciendo más la dinámica de exámenes preventivos para cuidar la salud de sus trabajadores. Yo creo que eso es algo que también hoy día está tomando mucha fuerza. Yo creo que se pueden poner incentivos a las empresas. Creo que también hay que revisar permanentemente cuál es el set, y aquí el doctor puede apoyarme más, cuál es el set de preventivos más adecuado para el momento que hay, dado los tratamientos que hay, las tecnologías que hay, porque a veces se quedan estas pautas, comillas, pegadas de hace mucho tiempo atrás, y hay cosas que ya hoy día no hace sentido hacer y otras que sí hace sentido que no están incluidas. Pero vuelvo a insistir en el rol de la empresa. Yo creo que durante la pandemia, por ejemplo, durante hitos recientes de Chile, se ha realzado mucho el rol que tiene la empresa y el sentido de pertenencia que tienen los trabajadores de la empresa. Y yo creo que eso se tiene que aprovechar. Esa es una palanca que se tiene que aprovechar justamente para los temas preventivos y de detección precoz. Doctor, usted dice en el libro que no se busca una vejez sin arrugas, sino una vejez con sentido, que me encantó. En su experiencia, ¿cuáles son los grandes factores protectores que realmente sostienen una buena vejez? Bueno, primero hay que practicarlo, porque uno puede aprender y a veces no lo practica. Entonces, hoy día se sabe que es importante, no sé, saber si uno tiene ciertas enfermedades, porque hay medicamentos y régimen para esas enfermedades que uno lo puede hacer con un control médico, que era el modo tradicional. Pero hoy día sabemos, por esto que le decía, quién pasó mejor o terminó mejor después de los 2 años de pandemia, si uno toma o no toma líquido. Una cosa tan simple y tan barata. La gente con los años pierde la sed y por lo tanto se deshidratan y dicen, oh, estoy viejo, estoy mal, estoy deprimido, y están deshidratados. Afuera los llaman, el vecino, lo que sea, para que tomen por lo menos. Influye en el cerebro, ¿verdad? Pues está deshidratado. Entonces se siente mal, se camina y se marea, pues está deshidratado. Entonces
hay que tomar por lo menos 1 litro de agua. No sirve la cerveza, porque en Europa toman más cerveza, no hidrata la cerveza, lamentablemente. Con respecto a lo otro, es la dieta mediterránea. Mientras más diferente la dieta y más sana, mejor a toda edad. Y en Chile es fácil de hacerlo, practicable, y es sabrosa, y es fácil de seguirla. Después hay que cuidar las piernas. Las piernas es el factor más relevante para los próximos 10, 15, 20 años. Por lo tanto, hay que caminar atrasado, mínimo 7.000 pasos, pero atrasado, al ritmo de uno atrasado me van a cerrar el banco. Subir, bajar escalera y agregarle la resistencia a la flexibilidad. La tai chi, el yoga, los pilates, la natación son buenas, pero tiene que tener una resistencia. Si no, no es tan bueno. Y ya viene la otra parte mental que es muy relevante, que es seguir aprendiendo cosas nuevas, mantenerse activo. Yo tengo pacientes que aprenden para hablar con los nietos, aprenden los futbolistas, los que pasan los goles, entonces hablan con los hijos, los nietos del fútbol, pasan a ser la abuela más entretenida que hay, porque saben lo que está pasando ahora. Segundo, cambiar y conversar con gente diferente. Se recomienda por lo menos 5 personas a la semana diferentes. Si uno solamente habla con el marido, solamente con la hija, cómo está y qué sé yo, habla muy pocas cosas. Cuando uno va a salir a otro lado, se viste distinto, se forma distinto y conversa con gente diferente de distintos temas. No es lo mismo el compañero de colegio, la vecina, que la compañera de trabajo. Y después hay que ser positivo, no ser negativo, pensar para adelante como que van a venir mejores. Los años actuales son mucho mejores de los que pasaron hace 20 años. Nosotros no nos ha tocado guerra, nos tocó la pandemia, pero en general mejores. Hoy día los países al irse desarrollando, en general las poblaciones se van manteniendo en mejores condiciones. Pablo, yendo a esto de las posibilidades, porque finalmente el optimismo es ver las posibilidades que da la situación, ¿verdad? Y volviendo a la empresa, ¿cómo pueden los actores privados liderar la promoción del envejecimiento activo desde otras dimensiones? Porque ya hablamos de varias, pero ¿cómo se puede integrar en áreas como la vivienda adaptada, el fomento del talento senior, las redes intergeneracionales, la innovación social? ¿Dónde ves tú las mayores oportunidades de impacto? Yo voy a responder como en el colegio, todas las anteriores. Pero creo que lo importante es que dentro de la empresa, porque hoy día también hay un tironeo, digamos, a la empresa se le pide mucho, no solamente en estos temas, sino en muchos otros. Pero creo que en la lógica de las empresas, sobre todo las de mayor tamaño, lo que no está a nivel de un directorio, a nivel de un comité de un directorio, tiende a desplazarse. Un ejemplo de primera persona, el grupo nuestro es uno de los focos puestos de sostenibilidad. Bueno, hace 6 años atrás creamos un comité de directores de sostenibilidad. Todos los gerentes, todas las empresas se alinearon detrás de eso porque se dan cuenta también que era algo que importaba, algo que era prioritario. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que dentro de las empresas esto tiene que subir en la escala de prioridades. Y en la medida que sube en la escala de prioridades, pasa a ser tema relevante del directorio, de los órganos superiores, y eso automáticamente alinea. Yo quiero agregar un tema, o sea, un punto. Está bien que donde uno trabaje y las empresas y el gobierno, el Estado, dé información, tiene que dar información, pero la pega es personal. Hay que entender que es de uno depende. Y por eso hay familias que se juntan. O sea, yo para comer papas fritas, yo no puedo comer en mi casa, no las hacen. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que aprender en conjunto y por eso es importante salir a caminar. Uno camina con la persona que quiere o con un hijo, uno lo puede hacer y pasarlo bien y se mejora la salud. No hay que olvidarse que este también es un tema personal. Ahora las empresas pueden hacer cosas entretenidas. En Chile hubo un programa que se llama Elige Vivir Sano, que tiene la palabra elige, que uno puede elegir vivir sano porque hay distintas cosas para vivir sano. Tiene un programa específico de Chile, es copiado de afuera, pero cuesta implementarlo y aquí se cerró porque se dijo que estaba la empresa privada y eso era malo. Cosa que, de mi punto de vista, el punto de vista de salud, es un error. Da lo mismo si es privado o público. La cosa es que ahí estaban los mensajes para que las personas pudieran escoger. Por ejemplo, hoy día se sabe, no por los doctores, que el tabaco hace mal, por las compañías de seguro. Y los doctores antes fumaban. Yo estaba en el año 88 en Gran Bretaña, fumaban los pacientes, fumaban los doctores y fumaban los aviones. Pero hoy día se sabe que cuando tú fumas te metes 5.000 cosas malas, pero afuera botas 10.000 y le haces daño a otras personas y por eso no dejan fumar en ninguna parte.
Pablo, me da curiosidad, ¿cuánto conocen realmente las empresas a sus clientes y colaboradores mayores de 60 años, crees tú? A ver, la primera parte de la respuesta es muy corta, poco. ¿Ah? Nosotros como grupo hemos puesto un foco especial porque nosotros llegamos en las distintas cosas que hacemos, del orden de 900.000 a 1.000.000 de personas de más de 60 años todos los años. Eso es un tercio casi de la población sobre 60. Entonces, obviamente hay una preocupación especial de entender bien o tratar de entender quiénes son y cómo actúan y cómo también tratarlos distintos. Y así todo, nos falta mucho por recorrer. Entonces, a la pregunta, la respuesta es poco. Yo creo que no es una temática hoy día que esté rondando las empresas, a no ser que sean empresas que tienen una relación directa con un cliente, paciente o beneficiario mayor de 60 años, que es el caso nuestro. ¿Y tú crees que ese desafío va a estar crecientemente en la agenda? Absolutamente. Y nosotros hicimos varias actividades este año, en el año aniversario, relacionados con el envejecimiento. Y nos llamó mucho la atención, algunas con colaboradores, otras con público externo, el interés que generó. Teníamos algunas dudas al principio de si esto iba a generar tracción. Y gran parte del interés es porque muchos de los colaboradores o de las personas de fuera del grupo que fueron a ver lo que estábamos presentando tienen familiares, padres, madres, abuelos, suegros, y por lo tanto ellos están hoy día enfrentando la temática. Pueden tener 40, 45, 50 años, pero ya están enfrentando la temática de este envejecimiento, de las pocas redes que hay, de lo poco que hay en la lógica de política pública. Entonces, es un tema, yo ahí es donde tengo una luz de buena expectativa o esperanza que esto se va a acelerar, porque no va a haber que esperar que la población se envejezca más, porque ya esta población más joven se está haciendo cargo de personas mayores. Uh-huh. Pedro Pablo, hablemos de las mujeres, porque las mujeres suelen ser más en la vejez y suelen llegar en condiciones de mayor fragilidad económica. ¿Qué factores, como la salud, el aislamiento, etcétera, impactan más fuertemente en este grupo que hoy representa la mayoría de los longevos? Bueno, eso es en todas partes del mundo, en todos los países, en todas las razas, siempre las mujeres sobreviven más que los hombres. Y como tú bien dices, es un tema limitante desde el punto de vista económico, social, pero también a veces funcional, articular. Muchas mujeres mayores sufren de problemas de las coyunturas, las articulaciones para moverse, desplazarse. Hoy día se sabe que esto no es genético. Si uno dice, mi abuelo fue de 100 años, bueno, aleluya, me parece bien, pero hay un 20% máximo que es genético. El 80% es pega personal. Entonces, ¿cómo disminuir la artrosis o las limitaciones funcionales? Hoy día hay mucha investigación de estudios, desde fármacos hasta formas de mejorar eso. Pablo, si la PGU ha mejorado los ingresos de este segmento de personas, sin embargo, este grupo sigue siendo el más vulnerable desde el punto de vista de la pobreza multidimensional, ¿verdad? Cuando se trata de las carencias en salud, en educación, en vivienda, en redes de apoyo. Sí. Ante este escenario, ¿qué acciones concretas y transversales consideras urgente tú? A ver, yo creo que el problema de las pensiones es un problema mundial. Sí. O sea, cuando uno ve el país que más gasta en pensiones, o gasto fiscal, es Francia. Se gasta 16, 17 puntos del PIB en pensiones. Ustedes vimos lo que pasó en Francia cuando hubo un intento de modificar la edad de jubilación, la reacción social que hubo, en fin. O sea, incluso el país que más gasta hoy día en pensiones, cuando se toca el tema, genera, digamos, una discusión que se va a lo técnico. Entonces, partir por ahí porque esta es una problemática. O sea, hoy día, cuando una persona se jubilaba el año 80, ¿ya? Tenía una expectativa de sobrevida después de pensionarse de 12, 13 años. Hoy día, como la edad de jubilación es la misma que el año 80, tiene una expectativa de vida de 20 años o de sobrevida después de la pensión. Entonces, en regla muy simple, ahorrando el mismo 10%, si es que la persona tuvo la posibilidad de cotizar durante su vida laboral, durante el mismo tiempo, pero hay que financiar el doble, ¿ya?, de pensión por este tema de la expectativa de vida, es una problemática. Entonces, parado desde ahí, yo creo que una de las cosas que hay que abordar es que
La pensión es un elemento muy importante, clave, sin duda, para poder combatir esa pobreza multidimensional. Pero tienen que haber otros elementos, ¿ya? Como por ejemplo, cómo reducir el gasto en salud. Volvemos a la prevención y la detección temprana. Como por ejemplo, si es que tenemos un mercado laboral con buenas reglas, ¿ya? Y buenas condiciones para que personas mayores accedan, y flexibilidad, accedan a ese mercado laboral y complementen ingresos. Nuevamente aquí a veces reducimos mucho la discusión a, bueno, es que ustedes quieren entonces que las personas no se jubilen nunca. No, el tema es que la actividad está demostrado, y el doctor lo ha dicho, que la actividad prolonga, el sentido de aporte a la sociedad, de pertenencia, prolonga. Entonces, volvemos a las reglas. ¿Esto libre? No, probablemente no. Hay que tener un conjunto de reglas que permitan desarrollar ese mercado laboral. Incluso, ¿por qué no hablar de subsidios a las empresas? ¿Ya? Yo creo que también hay que desmitificar eso. O sea, si las empresas tienen la posibilidad de recibir subsidios, sobre todo las de menor tamaño, del Estado al contratar personas 65 más o 70 más, también es una condición que empieza a ayudar en la misma dirección. Entonces, esta multidimensionalidad, digamos, de la pobreza que es efectiva y que tiene que ver mucho con un mercado laboral que fue precario en Chile durante muchas décadas, porque no hay que olvidar que la pensión es el resultado de una historia laboral que muchas veces fue informal, que muchas veces tuvo ingresos bajos. Y si uno le suma a esta componente de aumento de expectativa de vida, no hay forma de que combatamos esto solamente con pensiones garantizadas universales. Tiene que ir complementado con otras cosas. Yo quisiera agregar un tema más de la pensión. En nuestro país el sistema de pensión mayoritario tiene una ventaja cuando se ha discutido en el mundo nuestro, que las personas jóvenes, no como en Europa, no sienten que están pagándole a un veterano allá que no conocen y que ese veterano hay que darle A, B, C, D. Hoy día la pensión nuestra, el sistema de pensiones es personal, con todas las desventajas o ventajas que tiene, pero cómo apoyar ese sistema de pensión personal, pero por lo menos en la odiosidad de los jóvenes no está en nuestro concepto. Ahora, por supuesto, esa gente mayor puede trabajar, pues jubilar no significa que no trabajar. Ahora, ¿cómo aumentarle su ingreso? Aparte de la pensión, que en ninguna parte del mundo la pensión cumple lo que uno quisiera, digamos, yo estoy pensionado y no hago nada. O disminuimos los gastos, el mundo lo tiene que buscar, o cómo yo le aumento su ingreso. Hoy día se discute, se salió en los diarios, una gente mayor tiene su casita y tiene que pagar contribuciones. Eso, desde el punto de vista... Claro, eso es un tema muy importante. Eso no es justo que uno siga pagando contribuciones si ya pagó la casa ya. Porque eso se hizo en una época que hubo un terremoto. Pero qué interesante lo que usted plantea, que el sistema de ahorro individual podría ser un atenuante de tensión intergeneracional. Es muy interesante. Doctor, usted conoce los casos de muchos otros países que han enfrentado el tema de la longevidad. ¿Qué país lo inspira a usted? Bueno, yo me formé en Gran Bretaña, entonces a mí el sistema británico o europeo me gustó, porque yo estaba Gran Bretaña tiene, no sé, Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra. En Escocia, que es un país, una zona más pobre, en Gales, una zona más pobre, ahí estuve yo. Y me di cuenta que el sistema trataban de ayudar a la gente para que tuviera información. Porque tienen médicos que le dan información, pero también todo un sistema externo que le da información. Ellos no van al control del niño sano, sino que cuando tienen una duda, tienen un sistema cómo saber si voy o no voy a ocupar el sistema de salud. Segundo, en todos los hospitales hay unidades de geriatría, que es como si ustedes aquí en Chile no hubieran unidades de pediatría o no hubieran unidades de ginecología para las mujeres, porque en una unidad de geriatría los especialistas los manejan mejor y no se discapacitan. Cuando se hizo un primer análisis de estudio, la gente mayor que ingresaba al hospital, un abuelo con 80 años con una neumonía, se salvó el abuelito de la neumonía, pero sale desnutrido o malnutrido, con la cabecita mala y además con las piernas pésimas. Entonces queda dependiente. Entonces por eso mucha gente mayor le tenía susto a ir a los hospitales. Hoy día tú vas al hospital, primero los hospitalizaciones son más cortas y segundo te rehabilitan, te nutren, te quitan remedios, no te dan sedantes, etc. Entonces hay formas de enfrentarlo, pero la salud sola no se la puede, tiene que tener el aspecto social y comunicacional, porque mal que mal la gente escucha. Entonces,
Hoy día en los Instagram, yo le pregunto, hoy día en los Instagram las cosas son más cosas, no sé, que el perro saltó o que uno se tiró por El una nieve, gatito. no sé dónde, pero hay poca información útil para la gente, para poder enfrentar el envejecimiento, que es una cosa natural, normal, que a todos nos va a tocar. Yo diría que hay información confusa, uno ya no sabe qué hacer, porque te dicen coma esto, después te dicen esto es veneno, Claro. haga esto, no, esto es malo, estamos confundidos. Sí. Pablo, ¿y El tú? agua sí que es buena, es así que Eso estamos no falla. El agua siempre. Pero desde tu punto de vista, ¿qué países o mercados lideran hoy la integración del envejecimiento como una oportunidad estratégica de negocio y qué modelos específicos deberíamos nosotros observar? A ver, yo creo que hay países que tienen Singapur, por ejemplo, o España, Finlandia, que han abordado, yo creo que lo que caracteriza a esos países es que esto lo han abordado como algo integral. ¿Ah? Y han establecido política pública para todas las ejes que tocan esta temática. ¿Ah? Yo creo que esa mirada integral es una primera clave. Yo creo que nosotros tenemos elementos, y me voy a colgar lo que yo no he escuchado, lo que dice el doctor, esto de las pensiones, pero cuando uno mira, por ejemplo, de los mejores sistemas de pensiones del mundo, de pensiones, me desvié un poco de la pregunta, pero de pensiones es Dinamarca. ¿Ya? Y cuando uno mira el sistema danés es igual al chileno. Tiene una componente solidaria o universal, financiada con impuestos, una componente de ahorro individual y una componente de ahorro voluntario. O sea, cuando uno lo mira, y el que está rankeado siempre número uno, entre paréntesis, Chile no está mal rankeado, ¿eh? O sea, yo creo que también es otro mito que tenemos. Pero cuando uno los mira, son muy parecidos. La diferencia es que en cada uno de esos pilares hay más recursos. Claro. Más recursos del Estado. En el pilar de ahorro individual son historias laborales más estables, con contratos formales, y por lo tanto hay más ahorro. Y en el pilar voluntario también hay más ahorro voluntario. Entonces, yo creo que acá nosotros también tenemos que creernos un poco el cuento, de que a pesar de ser un país de menor tamaño, en el sur del mundo, más nuevo también, tenemos un sistema de salud que tiene buenos pilares. La salud pública en Chile es de buena calidad. Otra cosa es la oportunidad de atención, pero es un sistema de salud que tiene buenos indicadores. Tenemos un sistema de pensiones que tiene, por supuesto, perfeccionamientos por hacer, pero que tiene la misma estructura de un sistema de pensiones de país desarrollado primermundista. Entonces, yo tenía un jefe que siempre decía, están todos los elementos. Y yo, no voy a decir quién es, pero entonces yo le decía, sí, pero los elementos hay que juntarlos y hay que trabajarlos. Bueno, yo creo que en esto hay un poco de eso. O sea, hay varios elementos que Chile tiene. Yo tengo una mirada positiva de esto. Yo creo que Chile tiene elementos en salud, en pensiones, que hacen pensar que uno podría construir una política pública integrada o integral que nos cambie el panorama. ¿Ah? Pero hay que hacerlo. Y hay que pensarlo y hay que convencerse que es prioritario. Les quiero preguntar a los dos, ¿quién es su referente mayor? ¿En qué persona mayor piensan para inspirarse de cómo podría ser uno en la longevidad? Bueno, a mí me impresionó mucho el Papa Juan Pablo, porque venía de un país chiquitito, muy deportista, hizo para seguir manteniéndose activo, hizo una piscina, pero además hacía gimnasia con fuerza. Y además uno lo vio intelectualmente superior, con una afabilidad positiva, atraía gente, viajó a países rarísimos y le tocó una enfermedad limitante, como la enfermedad de Parkinson, de la cual él trató de sobrevivir y llevarla de la mejor forma posible junto con los expertos. Y falleció, porque estamos todos aquí de paso. Unos se fueron antes, otros se irán después, pero estamos de paso. Pero él, para mí, fue un marcador de personas. Pablo, ¿y tú en qué piensas? Mi respuesta va a sonar un poquito salamera, porque yo pienso yo estoy en un grupo donde hay un controlador, que es la Cámara de la Construcción, y que tiene presidentes que rotan cada 2 años. Entonces, he tenido la posibilidad de interactuar con varios expresidentes que ya son personas 60 más, digamos. Y no voy a nombrar a ninguno en particular para que no se me sienta ninguno, pero ¿por qué los miro como modelo? Porque son personas que dirigieron un gremio, estuve muy activo, y hoy día están en etapas más pasivas, pero tienen características que las comentó el doctor, que yo me quedé pensando. Primero, son personas que están siempre aprendiendo, dada un poco el pasado, o sea que sorprende, o sea, miran mucho las cosas nuevas que están ocurriendo, tienen una mirada muy reflexiva y muy madura de las cosas. Segundo, son positivos. Quizás el origen más empresarial, pero son muy positivos.
Son muy positivos respecto de lo que viene, son un poco echarse a morir. Y lo tercero es lo social. Personas que están bien activas en interactuar, probablemente no con 5, con 15 personas distintas a la semana. Entonces son personas que yo las veo con cierta frecuencia y que cada vez que las veo me sorprende sus capacidades. Hay uno que tiene más de 80 años y cuando yo lo escucho digo, ¿cómo habrá sido los 40? Porque realmente una lucidez y una manera de analizar lo que está pasando en Chile, lo que pasa en la economía, lo que pasa en la política, lo que pasa en el mundo, que me sorprende. Entonces, por ahí van mis modelos, digamos, si yo quisiera... va a sonar después cuando vean esto, entonces van a decir que... Pero no nombraste a nadie, así que no fuiste salamero. Pero no, pero es genuino. Pero hoy día cada vez más gente de 80, 90 años en mucho mejores condiciones, visible. Bueno, de Claudia Rao, pianista. No, yo encuentro que hay mucha inspiración en las generaciones mayores. Hay mucho donde inspirarse. Ahora, si ustedes se vuelan y miran hacia el futuro, ¿cómo sueñan una sociedad multigeneracional? ¿Cómo tendría que ser Chile Sí. en 20 años más para que dijéramos hemos avanzado? Yo creo que hemos nombrado hartos aspectos, pero Sí. hay uno que creo que es re importante. Yo hace 20 años atrás viví en Estados Unidos, estudié, tenía compañeros asiáticos, coreanos, japoneses. Y tenía una mirada de la experiencia y la vejez muy distinta a la nuestra. Entonces, yo creo que además de todo esto de política pública, la mirada, hay un tema cultural también de respeto, admiración y de aprendizaje. ¿Ya? Yo creo que las generaciones más jóvenes tenemos que, digamos, y me incluyo, tener esa capacidad de no menospreciar un comentario, una reflexión, una visión de una persona mayor, cosa que las culturas más asiáticas la tienen muy acentuada, muy asentada. Entonces, creo que ahí hay un aspecto que uno, si mira hacia adelante, creo que eso hace mucho. Desde ahí se construye mucho. Desde esa lógica de respeto, de admiración y de aprendizaje, se construye mucho de lo otro, de la imagen de la vejez, de la ciudad, de la salud, del cuidado, de la vida social, de pensar positivo. O sea, creo que eso puede ser un gran motor. Y en 20 años más vamos a estar en una sociedad con inteligencia artificial a todo nivel, probablemente con robots. Cuando menos. Cuando menos. ¿Cómo se lo imaginan con Yo creo esa parte tecnológica integrada? Sí, yo creo que aparte es muy relevante cómo fueron formados, educados los niños, los jóvenes. Yo aprendí por mis hijos a no botar la basura, a cuidar el planeta, a reciclar. No era una cultura mía. Nosotros de chicos tirábamos la basura por la ventana para afuera cuando uno viajaba. Y era como normal. A cuidar a las personas. Nosotros todos anduvimos en bicicleta sin casco, sin, qué sé yo. Bueno, entonces es muy importante la educación. Después es muy importante también la integración, porque cuando la gente joven entiende que va a tener que llegar a hacer eso y que esas personas, la gente mayor, mal que mal, fueron los que desarrollaron este país o cualquier país, porque esas fueron las personas que chutearon la pelota y probablemente les tocó más duro que lo que los jóvenes de ahora. Entonces hay un respeto a esas personas. Ahora, tienen su forma de ver la gente mayor a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, diferente que a los 30, pero se complementan, hombres y mujeres con información. Hoy día la gente mayor tenía menos información, menos capacitación que los que tienen los jóvenes hoy día, que hay más gente en la universidad, por lo tanto, yo creo que es muy relevante dar la información que el envejecimiento es una cosa democrática, que no porque uno sea rico va a llegar a ser más viejo. La gente pobre, mucha gente pobre, los longevos que se estudiaron de 100 años, era gente de clase media, media baja, pero hacían las cosas para poderse mantener bien. Después hay un concepto importante que no sé si alcanzamos a decirlo, pero lo interesante cuando uno ve esto es que el yo interno no envejece. Entonces uno puede tener 40, 60, 70, 80 años y se sigue sintiendo joven. Entonces uno dice, ahí hay un tema relevante, importante de destacar. Porque esa gente mayor, cuando llega con el nieto, también aprende y conversan y se entretiene. Y, por ejemplo, en muchos países, el papá agotado para educar a ese niño le pide al abuelo o al suegro que le diga algo y los jóvenes le hacen caso a la gente mayor. De hecho, hay experiencias de contratar, por ejemplo, en McDonald's, la gente mayor, y en esos McDonald's que se portaban mal los jóvenes, cuando llega la gente mayor,
hay un cierto mejor respeto. O sea, hay mucha posibilidad de integrar, de trabajar, de seguir aprendiendo. Y como esa gente hoy día a los 70 años no se siente de 80 años. De 70 se siente como si tuviera 50 años hace 20 años. Hay mucho que hacer entretenido y además la inteligencia artificial, si es bien usada, va a traer información útil. Bueno, yo les quiero agradecer porque ha sido una conversación muy entretenida y muy llena de ideas. Y tal vez una buena forma de terminarla sería, lo que nos falta ahora es la acción. ¿Qué mensaje darías tú para pasar a la acción? Yo creo que estamos en un cambio de ciclo político. Yo creo que el mensaje, y va a sonar al lugar común, pero es mirada a Estado. Cuando yo me refiero a mirada a Estado, estos son temas que tienen que trascender los gobiernos. Y tiene que haber buenos pactos, buenos acuerdos respecto de que esto es una problemática país. ¿Ah? Eso es pasar a la acción. Si uno encamina esto de esa manera, creo que se ensambla en una lógica completamente distinta. Es difícil, insisto, porque los resultados no son cortoplacistas, pero tengo salud de esperanza de que el hecho que las personas que hoy día están en el Congreso, en los gobiernos, que tienen menos de 60 años, están hoy día enfrentados a la problemática o a los desafíos de la vejez por sus familias y sus cercanos. Yo creo que ese es un clic que va a ocurrir, debiera ocurrir y que nos debiera encaminar a una política más de Estado en esto. ¿Y su llamado a la acción? Bueno, a lo mejor es muy personal, aparte de las cosas obvias que... Que lean el libro. Exacto. Que se preparen. Esa es la Un primera. compañero mío de colegio, que era, digamos, del colegio, me dijo, oye, Paulito, leí tu libro y lo entendí. Yo le dije, qué bueno. Pero además compré 10, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo, es que tengo 3 hijas y 3 yernos, se los regalé a ellos y me quedé con 4 para regalarlos de cumpleaños, porque es más barato que un buen vino. Entonces yo creo que el libro, no es porque yo lo haya escrito, sino porque también por lo que han escuchado, es una buena forma que esto se fuera masivo, que mucha más gente leyera, entendiera, porque hay mucha gente que toma decisiones sin saber, sin la información. Entonces yo digo, el libro debería estar en todas las casas. Información, lo más importante. Bueno, muchas gracias por participar hoy de este ciclo de conversaciones del Chile que viene, que se ha centrado en este desafío que nos plantea el cambio demográfico. Ha sido una radiografía profunda y urgente sobre el futuro de la longevidad en Chile. De todas estas conversaciones han salido ideas muy estimulantes y ahora lo que nos falta es que quienes las escuchen y los líderes pasen a la acción. 1.000.000 de gracias.